Hace ya 5 años de aquella calurosa tarde, en el Estadio Solá Morales de Caguas, donde la emotividad y la alegría se reunieron para despedir y recibir a un nuevo integrante de Menudo. El primero, Ricky Meléndez, cedía su puesto a un pequeño jovencito de 12 años, Ricky Martin, que con lágrimas en los ojos vivía su primera gran experiencia como artista. Sin duda, que la selección de Ricky Martin en ese momento tenía un significado especial porque representaba sustituir al integrante de mayor tradición dentro de Menudo. ¿Cómo olvidar su primera interpretación, Rayo de Luna? ¿Y cómo olvidar su primer viaje a Nueva York, su cara, sus gestos, sus palabras, su mirada atónita al ver las maravillas de esta gran ciudad? Un sueño de niño hecho realidad. Inolvidable también su primera presentación en Bellas Artes, en este teatro lleno de historia y celebridades. Aprendió y entendió la vida en Menudo, cada día un país distinto, una cultura distinta, pero siempre rodeado del cariño y el aprecio de una gran familia, porque eso es Menudo. Enrique José Martín Morales nació en San Juan de Puerto Rico un 24 de diciembre de 1971. Cantante puertorriqueño que ya desde niño mostraba su inclinación por el mundo artístico. Empezó como modelo infantil y pronto ganó un premio por un anuncio de televisión de alimentos para niños. Al mismo tiempo, participaba en el grupo de teatro y en el coro de su colegio. Sin lugar a dudas, Ricky Martin es uno de los artistas latinoamericanos más conocidos en diferentes partes del mundo. Con su carisma, su talento para la música, sus movimientos sensuales y su porte, el cantante ganó fanáticos que lo apoyan constantemente. Su salto a la fama surgió cuando era muy pequeño. Tenía 12 años cuando se unió a Menudo, un grupo musical infantil que se convirtió en un increíble éxito y que comenzó a dar sus primeros pasos en 1977. La llegada del cantante a dicha agrupación sucedió en 1984, cuando entró en reemplazo de Ricky Meléndez. Ese grupo musical de Puerto Rico estaba a cargo del productor Edgardo Díaz. Durante muchos años se convirtió en un fenómeno dentro de América Latina y su fama también se extendió a nivel mundial. Sin embargo, el cantante decidió abandonar dicho éxito después de 5 años realizando presentaciones, giras y grabaciones. Durante mucho tiempo, varios fanáticos se preguntaron cuál fue el motivo de su salida. La realidad es que nunca existió un comunicado oficial que se explicara el motivo de su salida. Cuando abandonó Menudo, Ricky Martin decidió enfocarse en nuevos proyectos y enfrentarse a nuevos desafíos artísticos. De esta manera, el cantante decidió mudarse a Nueva York. Más tarde, se fue a vivir a México, donde comenzó su carrera teatral. Entre sus trabajos se destacan Los Tenis Rojos y Mamá Ama el Rock. Finalmente, en 1986, debuta como actor en la telenovela Por Siempre Amigos de Argentina. ¿Pero tú has escuchado lo que han dicho? Dijeron que él se va. Sí, lo escuché. Ay, te quedas ahí tranquila, como si nada. Al mismo tiempo que actuaba, el cantante también firmaba su primer contrato discográfico. Fue así como comenzó una carrera que luego se iba a convertir en un imparable éxito, y la cual sigue disfrutando apasionadamente en la actualidad. Se cree que la razón por la cual abandonó el famoso grupo musical es porque quería realizar otros proyectos. Sin embargo, salieron a la luz oscuros secretos y fuertes acusaciones sobre la banda. Una importante cadena de televisión le pidió que participara en la serie Alcanzar una Estrella 1 y 2, donde actuó junto a estrellas juveniles como Sasha, Vivi Gaitán, Angélica Rivera, Pedro Fernández y Eric Rubin. Fue tal el éxito de la telenovela que se lanzó a la venta un disco titulado Muñecos de Papel, donde Ricky interpretó el tema Juego de Ajedrez, que tuvo una gran aceptación. Realizó una extensa gira por la República Mexicana para promocionar el disco y luego participó en la película Más que alcanzar una estrella, por la que obtuvo el premio El Heraldo.
En 1991 grabó Ricky Martin su primer disco como solista, del cual salieron 6 sencillos que se colocaron entre los 10 primeros lugares de las listas: Fuego contra Fuego, Dime que me quieres, Susana, El amor de mi vida, Ser feliz y Vuelo. Gracias a esta primera producción, Ricky obtuvo 8 discos de oro en México, Chile, Argentina, Colombia, Puerto Rico y Estados Unidos. Con este álbum realizó una extensa gira por casi toda Latinoamérica, presentando un show con el que rompió récords de taquilla. En Venezuela recibió la Orquídea de Plata por su gran popularidad. Debido al éxito del joven cantante, se creó una gran expectación en Brasil, donde en 1992 grabó un disco en portugués con Daniela Mercury. En febrero de 1993 tuvo una memorable participación en el Festival de Viña del Mar en Chile, donde obtuvo la Gaviota de Plata. En ese mismo año, de la mano de Juan Carlos Calderón, lanzó su segundo disco, Me Amarás. En el mes de septiembre de 1993 se instaló en California para participar en la serie televisiva Getting By. En 1994, la cadena ABC lo contrató para la serie General Hospital, donde interpretaba al atractivo Miguel Morés. Desde entonces se convirtió en inspiración de modistas internacionales como Jean-Paul Gaultier o Giorgio Armani, y se le ha destacado como uno de los hombres más sexys del mundo. En 1995, después de protagonizar la obra Jesús, Pasión y Muerte, para lo que se tuvo que dejar la barba, lanzó su tercer álbum, A Medio Vivir, otro éxito arrollador, no solo en países donde ya era conocido, sino en lugares como Francia, Finlandia, Bélgica o España, donde alcanzó un gran éxito el tema María. Ese mismo año regresó al teatro para debutar en Broadway con el papel de Mario en el musical Los Miserables. Su cuarta producción, Vuelve, vendió más de 6 millones de copias en todo el mundo. En la película de dibujos animados de Walt Disney, Hércules, interpretó el tema principal e hizo la voz de Hércules. En 1998 interpretó ante más de 1.000 millones de telespectadores la canción oficial de la Copa Mundo de Fútbol, The Cup of Life, la Copa de la Vida. Cantó también en la ceremonia de entrega de los premios Grammy de 1999, donde su disco Vuelve obtuvo el Grammy a la mejor interpretación de música popular latina. Su siguiente paso fue el mercado norteamericano con su álbum Ricky Martin, íntegramente en inglés. En 2000 presentó Son Loaded. En 2001 apareció en castellano un álbum de grandes éxitos llamado La Historia, y en el mismo año publicó en inglés sus grandes éxitos The Best of Ricky Martin. En 2003 publicó Almas del Silencio y en 2005 grabó Live. En agosto de 2006 grabó un concierto acústico en MTV Unplugged. El 26 de febrero de 2007 se presentó por segunda vez en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, recibiendo 2 galardones de la Antorcha de Plata, Antorcha de Oro y Doble Gaviota de Plata. En abril de 2007 inició el tour blanco y negro por Estados Unidos, padeciendo de dolores de espalda a causa de una hernia de disco, y tuvo que suspender 2 de sus conciertos. En el mismo año grabó en Puerto Rico su primer álbum íntegramente en vivo llamado Ricky Martin Live, Black and White Tour. En 2008 se lanzó su tercer álbum recopilatorio, al que tituló 17, como auto-homenaje a sus 17 años de carrera como solista. El 31 de agosto de ese año se declaró el Día de Ricky Martin. Su nuevo álbum de estudio, Música, Más Alma, Más Sexo, fue lanzado el 31 de enero de 2011, debutando en el número 3 en Billboard 200, y durante 2 semanas fue número 1 en los Billboard Top Latin Sales. Presentó su álbum A Quien Quiera Escuchar en febrero de 2015. En febrero de 2020 se presentó por tercera vez en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde obtuvo una Gaviota de Plata y una de Oro. Unos meses después lanzó sin previo anuncio un EP titulado Pausa, en el que colaboraron entre otros Sting, Diego El Cigala y Bad Bunny. Aunque fue creado como católico, está abierto a todo tipo de creencias religiosas y a la filosofía budista. Comenzó a practicar yoga después de un viaje a Tailandia en 1997. En noviembre de 2011 adquirió la nacionalidad española en reconocimiento a su talento artístico y por tener raíces en el país. Mantuvo una relación intermitente con la presentadora de televisión mexicana Rebeca de Alba durante más de 14 años. En agosto de 2008 se convirtió en padre de 2 niños gemelos,
Mateo y Valentino, nacidos de una madre de alquiler. El 29 de marzo de 2010 reconoció públicamente su homosexualidad. Ricky comentó a los medios lo siguiente: me siento orgulloso de decir que soy un hombre homosexual afortunado. Estoy muy bendecido de ser quien soy. El 2 de noviembre de 2010 publica su autobiografía Yo, que se puso a la venta 7 meses después de que el cantante hiciera pública su homosexualidad. En 2011, durante su discurso de aceptación del premio Víctor Russo en la 22ª premiación GLAAD, tuvo palabras de agradecimiento para su novio Carlos González Abella. Su relación terminó en enero de 2014. En abril de 2016 comenzó a salir con Juan Josef, un pintor sirio-sueco de ascendencia kurda y armenia. Anunciaron su compromiso el 16 de noviembre de 2016, mientras estaban en el show de Ellen DeGeneres. En enero de 2018, Martin anunció que estaban casados. El 31 de diciembre de 2018 anunció el nacimiento de su hija Lucía Martin Joseph, y el 29 de octubre de 2019 el de su hijo Red Martin Joseph. El 2 de julio de 2022 fue sindicado en un caso de violencia doméstica tras mantener una relación con su sobrino. El caso está siendo investigado por las autoridades. Actualmente el cantante tiene una querella judicial en su contra por su sobrino, Denis Sánchez, tras abusar sexualmente de él a sus 11, 12, 13 y 14 años, contra el que se solicitó una orden de protección. Por sus grandes momentos vividos con Menudo por varios años, por ser uno de los artistas más importantes del mundo, Ricky Martin fue, es y será la más grande leyenda que haya pasado por Menudo. Amigos, muchísimas gracias por hacer parte de este canal y de este contenido. Por favor, no olviden suscribirse, darle like y comenta todo lo que tú quieras. Recuerda que con tu donación yo a cambio te entregaré un sticker de super me gusta que te distinguirá como un auténtico fan de Menudo y de nuestro canal. No siendo más el motivo de la presente, les habló Mauricio Huertas y esto es MH Zona Retro. Retro.